En este programa nos acompaña Guadalupe Valero, diseñadora de vestuario. Estudió diseño de moda en la Alta Escuela de Moda de Madrid y vestuario teatral en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Lleva más de 20 años trabajando en la sastrería del Teatro María Guerrero, tras pasar por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Español. Ha trabajado con directores de escena como Salva Volta, Juan Carlos Rubio, Pepa Gamboa, Carolina África, José Troncoso, Denise Despirú, Alfredo Sansol, Miguel del Arco, Adriana Roffi, una larga lista. Como docente en la ECAM y en el Centro de Tecnología del Espectáculo, imparte el taller Del figurín a la sastrería. Uno de sus últimos proyectos, Las que gritan, dirigida por José María del Castillo, se estrena el 26 de abril en el Teatro Principal de Palencia. Y sigue en gira la joven Peter y Wendy. Y en septiembre, El novio de España de Juan Carlos Rubio. Muchas gracias, Lupe, por compartir este tiempo con nosotras. Un placer y un honor. Lupe, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Bueno, mi madre amaba el teatro. Veíamos todos los Estudios 1 en televisión española, aquel programa donde, bueno, veías a todas las sagas de los actores, a las personas que no tenían, que no podían ir al teatro, el Estudio 1 te lo entraban en casa. y bueno, pues me gustaba mucho la moda. Bueno, yo siempre jugué de pequeña a vestir personajes. Y creo que es muy afortunado la persona que puede dedicarse a lo que jugaba de pequeño. Siempre me inventaba historias, cogía las sábanas, las cortinas. ¿Dónde vas con eso?, me decía mi madre. y bueno, pues la verdad es que desconocía el mundo del teatro y me decanté por la moda. También desconocía el mundo de la moda y al final volví al teatro a través del Centro de Tecnología del Espectáculo, que es una escuela fantástica donde a personas que tienen, bueno, ya unas inquietudes, a los alumnos les orientan hacia el mundo de las artes escénicas. Y ahí ya puedes elegir si dedicarte al diseño, al taller, a la sastrería. Y ese fue el comienzo, el Centro de Tecnología del Espectáculo, y ya empecé a trabajar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico como sastra. Y a partir de ahí fui conociendo a directores, a actores, y poco a poco, bueno, pues los contactos, vas colaborando, gratis et amore al principio, con equipos que no tienen presupuesto, pero bueno, vas haciendo, y vas formándote a la vez que trabajas. La experiencia también, ¿no? Lupe, ¿recuerdas el primer espectáculo de teatro al que asististe? El primer espectáculo de teatro al que asistí, bueno, fue que nos llevó el colegio, claro. Gran labor la de los maestros. Sí. Gran labor porque es fundamental ese primer contacto. Es muy importante. No fue la obra que me decidió a dedicarme al teatro. Fueron Tres sombreros de copa, pero me lo pasé pipa. y la que me decidió a dedicarme al teatro fue Onagata, de Lindsay Kemp. Cuando yo vi que una tela podía ser el mar, me enamoré de la magia, me enamoré de la capacidad de hacer soñar, de llevarte a una fantasía con unos medios realmente sencillos,
pero con mucha imaginación, con mucho talento, con mucho arte. Rivas Cherif escribió sobre indumentaria. No basta, y algunas veces estorba, el estudio histórico del traje a través de las edades, ni dado que fuera posible la reproducción auténtica en cada caso, en cada obra, del vestuario adecuado para lograr una representación artística. El teatro no es un baile de máscaras. ¿Cómo defines tú el vestuario? Para mí el vestuario es información. Para mí el vestuario es atmósfera. Para mí el vestuario es lo que te coloca en una época, en una sensación, todos con la manera en que vestimos damos información sin saberlo o sin pretenderlo. Incluso si no te gusta nada la moda, no te interesa nada, estás dando esa información. No me interesa nada la moda. Entonces, para mí es muy importante que el espectador pueda entender la personalidad del personaje a través del vestuario. Es como darle al actor una parte del personaje. Bueno, hay muchas tendencias en el teatro. Hay obras de teatro que se hacen prescindiendo del vestuario, pero eso ya depende de cada director, depende de cada universo, de las... Del lenguaje, ¿no? Y Lupe, ¿cuáles son tus influencias artísticas, tus referencias? Uf. Entramos en el mundo Lupe Valero. Bueno, para mí el arte es fundamental. La pintura. En la pintura hay, bueno, todos los ismos, todos los movimientos que han sido en el siglo XX, que nos han llevado pues desde el surrealismo, pasando por el fauvismo, por el realismo. ¿Qué pintores? Pues tantos. Chagall, Picasso, Toulouse-Lautrec, Remedios Varo, Leonora Carrington. Hay pintores que cuentan historias en sus obras, pintores que son muy narrativos. Luego, la pintura es un lugar de inspiración fantástico cuando tú buscas una gama de color, una paleta de color. En un cuadro hay una paleta de color perfecta, porque ya hay esa armonía. Ese artista ha encontrado esa armonía. Si tú reproduces en un vestuario la paleta de color que hay en un cuadro, estás a salvo. Luego, bueno, pues referencias, pues desde otros directores que te han marcado, que has visto obras suyas, pues, de Declan Donnellan, directores que hacen algo diferente que te sorprende. Para mí el teatro, a mí me gusta el teatro que me sorprende y que me hace soñar y que me hace volar y que va en contra de lo que al principio, a priori, entenderías cuando lees una obra. Otras referencias. Yo siempre les digo a los alumnos que todas las referencias son pocas. Ahora tenemos la maravilla de Pinterest, Google, todo está ahí, pero hay que saber buscarlo y hay que saber diferenciar lo que es bueno, lo que no lo es. Hay que tener criterio. ¿Cómo se forma el criterio? Pues viendo teatro,
viendo exposiciones. Arco es una maravilla porque de pronto te sumerges en un montón de creadores que están, bueno, pues exponiendo su obra y que te pueden influir porque te influyes de lo último que ves de pronto. Te alimentas. Hay que tener referencias, por supuesto. Yo animo mucho a ver cine clásico, a ver, en general, todo es alimento. La música. La música. ¿Qué lugar tiene la música? Pues la música, aunque pareciera que no tiene que ver, porque es algo que entra por otro sentido, pero acompaña tanto el estado de ánimo, acompaña tanto la atmósfera que hablábamos antes. ¿De qué tiñes? ¿Qué te late cuando tú lees una obra? ¿Qué sientes? Y eso, transmitir eso es a través pues, del color, pero es que hay música, bueno, el blues es un color. Sí. Sí, sí. Y es muy sinestésico también tu creación, porque estás tratando con muchísimas emociones, sensaciones, aunque le pongamos otros términos, las nombremos de otras maneras. También remiten a otras sensaciones, ¿no? La fotografía también. Hay fotógrafos que te están contando tantas cosas en una imagen y que realmente te perturban y captan esa esencia de cosas que a lo mejor vemos en la calle, pero que no nos fijamos. El cine, gran influencia, el cine, cómo no. En el cine hay imágenes que son icónicas. Nosotros vemos el vestido blanco de Marilyn Monroe cuando se levanta, vemos la naranja mecánica, esos sombreros totalmente descontextualizados, esos sombreros de bombín con los tirantes, que es tan amenazador, que tú ya ves eso y ya es terrorífico. Sí. Y cómo se crean también algunos símbolos en el inconsciente colectivo, los zapatitos de Dorothy. David Lynch vuelve mucho a eso, ¿no? Sí, en su trabajo. Sí. El vestuario, entonces, es un código visual escénico. En tu trabajo, ¿cómo se comunican, cómo confluyen el arte, el mundo del diseño y el oficio técnico? Pues está todo interrelacionado, obviamente, no puede ser de otra manera. El oficio técnico, claro, tú sueñas y alguien tiene que realizar ese sueño y ese sueño tiene que ser viable. Tiene que ser viable el presupuesto, tiene que ser viable que realmente sea factible hacerlo, porque una cosa es lo que uno imagina y luego otra viene la realidad. A veces a bajarte un poquito. Entonces es muy importante el entender que eso tiene que ser, que poderse realizar. Esa imagen que has tenido tú, esa imaginación que has soñado. Y entrando en eso, en el proceso de creación, tu primer contacto con el proyecto, ¿cuáles son los pasos en ese proceso de creación? Por ejemplo, ¿qué técnicas usas para elaborar los figurines? Bueno, pues lo primero es la lectura, obviamente. Sí. Y una primera lectura tiene que ser simplemente para disfrutarla. Luego ya viene la lectura para entenderla y luego ya para desglosarla. Pero en esa lectura a mí me gusta hacer por personajes. Me gusta hacer un análisis de la personalidad de cada personaje y lo hago con adjetivos, porque cada personaje tiene unos adjetivos propios. Una persona cursi no se viste igual que una persona severa,
no se viste igual que una persona tímida, no se viste igual que una persona elegante. Entonces esos adjetivos a mí me ayudan mucho a construir todo ese universo y a pensar cómo esa persona vestiría. Qué interesante, esos adjetivos de alguna manera son como una sintaxis de la imagen, porque te llenan también de formas, de texturas, de colores. Entonces, en ese proceso, la relación con la directora o el director de escena, ¿cómo entablas esa relación? ¿Hay algún método para que la comunicación sea fluida y que posteriormente se genere esa confianza? Pues a ver, con los directores o directoras, a veces hay un conocimiento previo, hay una relación anterior. ¿Por qué los directores siempre quieren trabajar con los mismos equipos? Pues porque de alguna manera tú ya tienes un trabajo hecho, una comunicación, tú te entiendes con esa persona a veces sin hablar, a veces sin palabras. Es importantísimo en un primer momento llegar a un universo común, porque si no uno termina haciendo un trabajo en vano que la otra persona no te va a comprar. Tú cuando lees una obra, pues tienes tu imaginario y ese imaginario lo tienes que compartir con el director y sugerirle. Yo a veces propongo cosas, bueno, más insospechadas, que a veces son bien recibidas y a veces no. Entonces, esto es un trabajo de seducción. Hay que intentar, convencer al otro de que tu idea es fantástica. Y el otro, bueno, también tiene que transmitirte qué es lo que busca. Hay directores que tienen clarísimo lo que quieren desde el principio, incluso en el texto. Hay textos que ya describen el vestuario. Sí, sí. Entonces, bueno, pues esa conversación primera, donde se llegan a acuerdos, donde se establecen los códigos, donde vemos realmente si estamos en la misma dirección. Y es muy importante porque el director obviamente tiene la última palabra. Tú le puedes sugerir, tú le puedes, bueno, pues de alguna manera y tratar de impresionar, pero si no lo ve, pues no hay nada que hacer. ¿Y esa presentación, Lupe, es con bocetos o directamente el dibujo más acabado del figurín? O cuando hablábamos ahora, te preguntaba de las técnicas, ¿te gusta trabajar con algún otro tipo de...? Yo prefiero, la primera vez que me reúno con el director, prefiero hablar hacia dónde vamos antes de empezar unos figurines, porque así acotamos un poco. Claro, si yo estoy planteando un cambio de época o estoy planteando para qué me voy a lanzar a un trabajo fútil. Prefiero esa primera conversación que sea igual, a lo mejor referencias pues con fotografías, con bueno, pues más imágenes. Y luego ya una vez que hemos llegado a un acuerdo, entonces ya sí paso a realizar los figurines. A mí me gusta también mucho conocer de antemano quiénes van a ser los actores, el elenco, porque no visto igual a una persona que a otra. Yo intento siempre, cuando conozco a una actriz, y si no la conozco, la busco y me informo de cómo es, para ir a favor de ese físico del que partimos. Claro, cada actor,
de hecho, cuando se producen las sustituciones es muy curioso porque tú vestirías a ese personaje de otra manera. Claro. Entonces, bueno, pues una vez que ya conozco a los actores y ya puedo empezar a trabajar. En los figurines, a mí me gusta, yo soy muy analógica y me gusta hacerlo a mano y me gusta hacerlo a lápiz, me gusta la acuarela y me gusta que se parezcan a los actores. Es un, bueno, no siempre lo consigo, pero me gusta construir al personaje a partir del actor. ¿Conservas los figurines? Sí, sí. Bueno, los feos no. Descarta. Pero sí, en algún momento se podrá hacer una exposición. Ojalá. Bueno, prefiero hacer una exposición de mis bolsos. Obvio. Ya llegaremos, ya llegaremos. Y la relación con los otros creadores del proyecto, ¿cómo se da? Con escenografía, caracterización, iluminación, videoescena, espacio sonoro, ¿cómo es esa? Pues importantísimo, importantísimo porque, bueno, al principio el trabajo es en solitario, pero tiene que tener toda una armonía, tiene que tener toda una... es un todo. Entonces, la escenografía no puede competir con el vestuario, ni el vestuario con la escenografía. No pueden entrar en conflicto. Tienes que tener, bueno, pues desde el color hasta las formas, todo en cuenta porque te puede destrozar un vestuario. La iluminación La también. iluminación para mí es fundamental y hay muy poca comunicación con los iluminadores, debo decir, Sí, porque te pueden cambiar completamente tu gama cromática. Pero claro, son trabajos, el trabajo de iluminación aparece al final. El nuestro es al principio claro. y es muy complicada la comunicación con los tiempos. Siempre en teatro el tiempo va siempre en nuestra contra. Y necesitamos eso, ese tiempo de comunicarnos. Luego, la caracterización es una parte importantísima del vestuario. Es que es otra parte, pero a veces cuando no hay presupuesto, pues se encarga el diseñador de vestuario, se encarga también de la caracterización, que es un oficio en sí mismo, un oficio propio. ¿Qué pasa? Bueno, cuando no hay muchos medios, pues nos encargamos de hacer también la caracterización. Yo prefiero siempre trabajar con un profesional que me va a aportar tanto, que me va a dar soluciones, que me va a, bueno, a hacer su trabajo, que es el de caracterizador. Muchas veces nosotros tenemos que vestir a un actor que hace varios personajes. La caracterización te ayuda vamos, es determinante a la hora de distinguir esos personajes. Yo he visto hacer cosas con una goma de esas de empaquetar, ponérsela a un actor en la cara y hacer una cicatriz. Y dices, qué maravilla, con qué poco Sí. todo el mundo de, bueno, de las prótesis, de la peluquería, la posticería, es que es un mundo en sí mismo. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con mi gran amigo Chema Nozzi, porque nuestra complicidad es máxima y él siempre me da claves porque yo ya tengo, bueno, una idea previa de toda la estética en general, pero él tiene las armas para sublimarlo. Claro. Hay otro elemento importante en tu trabajo, el mundo de los talleres. ¿Cómo es esa relación? Pues estrecha, muy estrecha, como no puede ser de otra Sí. manera. Uno no puede dejar el figurín e irse. El figurín
hay que interpretarlo. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar cerca del taller, hacer el seguimiento porque si no luego, bueno, pues te puedes llevar sorpresas, porque una cosa es lo que uno ha imaginado y por muy explícito que sea el figurín, hay muchas decisiones que tomar. Pues desde la elección de las telas, que tienen que ser telas que se puedan coser. Sí. Claro, utilizamos muchas veces telas que investigamos y a veces le ponemos muy difícil la vida al taller. Un taller, como decía Mónica Borromelo, te puede mejorar un figurín de una manera exponencial. La interpretación del figurín, bueno, el que el taller sepa de época, el que el taller sepa los cortes que se hacían en ese... Por eso cuando se hacen en diferentes talleres un mismo vestuario, hay algo que luego hay que encajar, porque cada taller tiene su sello también, su forma de hacer. Bueno, a mí me gusta muchísimo trabajar con Gabriel Besa, que es maravilloso. Maravilloso. Me gusta muchísimo trabajar con Petra Porter, María Jesús, que la adoro. Trabajo con Ángela Lozano, que es una mujer fabulosa que ha hecho mucha ropa, ha confeccionado mucho para las bodas gitanas, que son grandes espectáculos. Sí, sí, sí. Porque son puestas en escena, sí. donde cada vestido tiene que pesar más que el anterior y tiene que ser más espectacular y tiene que ser más brillante. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ella entiende muy bien el mundo del espectáculo, sí, y el mundo del flamenco. Bueno, es que hay especializaciones como en claro. todo. Y esas pruebas de vestuario durante el proceso, ¿suelen haber cambios hasta el estreno? Corrijo, suelen haber cambios hasta el estreno. Sí, bueno, uno efectivamente diseña un vestuario ideal en su cabeza, luego viene el tío Paco con las rebajas. Hay que adaptarse al presupuesto, a lo que hay, al físico de los actores. Y una vez que el vestuario se confecciona, se hace una primera prueba donde, si al actor le gusta lo que ve, sale espléndido, fantástico, mostrando todo su agradecimiento, y si no le gusta, te hace boicot y baja los hombros. Entonces, yo siempre quiero crear felicidad y confianza en el actor, porque yo entiendo que mi trabajo termina cuando empieza el suyo. Y que van a estar muchos meses con ese vestuario defendiéndolo, y yo quiero que esa persona sienta que lo que lleva es lo mejor que podría llevar para hacer ese personaje. Entonces, claro, es muy difícil tener la disciplina de dejarte vestir, porque escogemos desde muy pequeños lo que queremos ponernos y lo que no queremos ponernos. Pero bueno, el actor tiene que entender que no se le está vistiendo a él, sino a un personaje. Siempre pongo el ejemplo a la actriz que no le gusta el color naranja y le dices, claro, cariño, pero haces de calabaza. Entonces, a veces es necesario. Es una imposición que no es por mí, sino viene dada por el texto. Yo entiendo que es difícil, por ejemplo, el salir feo, pero a veces son las exigencias del guión. Y cuidado, que los Oscars los dan a las actrices guapas por hacer de feas. Entonces, la primera prueba de vestuario es muy importante que hagan ya los movimientos que tienen que hacer en escena, porque claro, si tú tienes que hacer
levantar los brazos simplemente. A veces el vestuario no te lo permite. Hay muchas necesidades que van surgiendo en los ensayos. Pues, por ejemplo, un bolsillo para guardar el arma. Por ejemplo, trucos para que el vestuario sea fácil de poner, de quitar, porque llevan prendas debajo que son otro vestuario. Es un puzzle a veces. Entonces, bueno, pues cambios, hay muchos cambios. De lo que tú primigeniamente piensas y proyectas a lo que luego es la realidad, pues a veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, al final también es un trabajo de niveles de conquista, porque teníamos la seducción con el director y ahora también como esa relación que se entabla con el intérprete, vas pasando por varios, Hay que complacer a muchos. a muchos, ¿no? Y a los amigos de los actores también. Eso te queda fatal. Eso no nos ayuda. Te hace gorda. No. La sastrería de un teatro. Cuéntame sobre ese mundo de la sastrería en teatro. Bueno, yo tengo una doble vida. Soy sastra en el Teatro María Guerrero y por otro lado soy diseñadora con los diseñadores, con los directores que me llaman. Entonces conozco los dos mundos perfectamente e intento siempre no ser una pesadilla para las sastras y como diseñadora Sí. y como sastra intento ayudar en todo lo posible a los diseñadores porque entiendo muy bien cuáles son los problemas de ambos. El diseñador siempre va a contrarreloj, tiene que terminar estos arreglos que ocurren, porque tú tienes el vestuario terminado, pero hay que adaptarlo. Y ahí el equipo de sastrería, si te colabora, es maravilloso, porque te ayuda muchísimo. Evidentemente no pueden ni deben terminarte un vestuario, pero sí te van a ayudar, pues eso, en los cambios rápidos, en facilitar todos los trucos que tenemos en el teatro para que las cosas funcionen. Sí, los cambios entre cajas, eso es también una... En el teatro, claro, porque una cosa es un vestuario que tú has terminado, pero luego eso tiene que ser operativo. Y a veces los cambios son tan rápidos que me gustaría que hubiera cámaras para que el público viera por detrás. Es una coreografía. Es como cuando entra un coche en Fórmula 1, Sí. los boxers, y le cambian todo. El aceite, las llantas. Aquí tenemos que cambiar el maquillaje, la peluquería, el vestuario, a veces sonido. También está También. pendiente de las petacas. Entonces, claro, todo esto hay que organizarlo, ensayarlo. También es necesario darle el tiempo a la sastrería, al equipo, para que vea que se puede hacer, porque al principio no da tiempo y luego sobra tiempo al final. Pero todo esto, claro, hay que ensayarlo. La sastrería, pues son tus cómplices como diseñador. Van a mantener ese vestuario. Van a asegurarse de que ese vestuario no se pervierta, porque por el camino hay tentaciones de ponerte otra cosa, de llevar una pulsera que no es del el vestuario, de cambiar de zapatos porque no me son cómodos. Claro, ocurren muchas cosas y la sastrería es la encargada de mantener fiel el diseño original. Sí. Y mantener el atrezado, porque bueno, en teatro atrezamos el vestuario para que parezca envejecido, para que parezca de una determinada profesión, para crear esos efectos que lo hagan realista o verosímil. Entonces, ese mantenimiento también se encarga la sastrería. Muchas veces no hay sastrería. Es, pues de nuevo la precariedad. Y encontramos pues compañías que van con su vestuario muy deteriorado, porque el vestuario hay que mantenerlo. Claro. Sobre todo si es de época y tiene unos
requerimientos especiales. Al finalizar el proyecto, una cosa muy interesante de disfrutar es la Biblia de vestuario, eh, donde está la descripción de las prendas, los cuidados. ¿Hay alguna, bueno, cuál es el secreto para una buena Biblia? El secreto para una... Echo de menos tu chiste. Que vaya a misa. Pues, a ver, la Biblia es fundamental porque cuando tú te vas, tú tienes que dejar constancia de cómo se tiene que cuidar ese vestuario. Y sobre todo para que ese vestuario salga completo, hay que dar instrucciones precisas de cuáles son el mantenimiento. Hay mucho vestuario de teatro que no se puede lavar. Entonces hay muchos trucos, pues echarle vodka, por ejemplo, para quitar el olor, tratamiento de las manchas. Bueno, pues esa Biblia hay que ir haciéndola sobre la marcha, a contrarreloj de nuevo, porque hay decisiones que se toman a última hora y te cambia. Y bueno, tiene que ser lo más rigurosa posible para ayudar a quien le des el testigo de ese vestuario. Artaud hacía referencia a la vestimenta anacrónica. Despertar esa dimensión atávica de la sensibilidad humana. Tal uso de la sorpresa y de la tradición apuntarán siempre hacia una única dirección muy definida. Resaltar el elemento mágico del teatro. ¿Desde dónde eliges crear? Elijo crear desde la sensación que me ha producido ese texto. Busco referentes en mi imaginario y también me documento, porque a veces el teatro nos descubre grandes figuras de la historia que desconocidas. Afortunadamente ahora tenemos un gran empeño por descubrir a mujeres creadoras que han sido grandes ignoradas en la historia. Entonces, a mí me encanta que el teatro te den ganas de investigar sobre temas que a lo mejor conoces, pero no en profundidad. Entonces, esto, como dice Juan Carlos Rubio, esto no es tu cara me suena, que tienes que hacer fidedignamente una reproducción, una réplica de un personaje, pero tienes que encontrar ese aroma, tienes que encontrar esa esencia o buscar algo que si le cambias de época te lleve a un ambiente, te lleve a unas sensaciones realmente. Entonces, no se trata de hacer arqueología, eh, se trata de crear un imaginario donde uno encuentre esas claves que te den la atmósfera. De todos los montajes que has hecho, que son muchos, ¿recuerdas a alguno por algún motivo especial o alguna anécdota? Uf, son incontables. Eh, con mucho cariño recuerdo los primeros montajes con Salvavolta. Eh, mm, Salvavolta era un creador, era un artista. Un artista que siempre te pedía más. Y yo, que mi lema es más, estaba encantada. Pero no te pedía nada que no pudiera ser. Eso también es importante. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. Con él era muy divertido el proceso de creación. Y bueno, pues yo pienso que este trabajo, ya que muchas veces no está bien pagado, al menos que sea divertido. Bueno, otros montajes a los que tengo un cariño enorme, pues de Darío Facal, Las amistades peligrosas,
que fue un trabajo donde yo le propuse a Darío que fueran casi semidesnudos, pero mostrando las estructuras del siglo XVIII, de la época. Y era muy curioso ver lo que hay dentro de los personajes. Hay algo muy psicológico en el vestuario. Entonces, por ejemplo, vestía a Carmen Conesa con un miriñaque que era un teatro. Se veía el miriñaque y tenía unas cortinas a los lados recogidas, Qué como en el maravilla. teatro. Anécdotas. Hay una anécdota que fue el Día Internacional del Teatro. Nancho Novo tenía que leer el manifiesto. Estábamos haciendo Salvator Rosa y Nancho Novo no rehusó leer el manifiesto. Dijo, esto ya se lo pueden leer ustedes en su casa. Yo les voy a contar lo que pasa aquí, lo que pasa detrás. Nosotros formamos una familia que a veces nos queremos, a veces nos tiramos los trastos a la cabeza, a veces lloramos, pero nos queremos. Y durante el tiempo que estamos en funciones, somos una familia. Y el domingo, uno de los miembros de nuestra familia se puso enfermo, estaba muy malito y ahora le están operando. Y otro actor, Patiño, está haciendo una sustitución express para que ustedes piensen que venir al teatro un martes por la tarde era lo mejor que podían hacer. Qué bello, qué bello. Eh, Cuando pienso en el diseño de vestuario, recuerdo una imagen de infancia, la Cenicienta, cuando la viste la hada madrina para la fiesta y la transforma, hace magia con elementos cotidianos. ¿Cómo es hacer magia pese a los tiempos, a las burocracias, a los presupuestos? Pues bueno, la necesidad crea el órgano. A veces cuando hay poco presupuesto te dicen, ya, pero es un reto. Y tú dices, bueno, porque bueno, uno espera, sobre todo cuando hay, cuando debería haber presupuesto, uno espera que lo haya, pero siempre hay recortes. Entonces, bueno, pues tiramos de imaginación, de préstamos, de mi propio síndrome de Diógenes, que muchas veces utilizo vestuario que tengo en un trastero que ya no cabe nada más. Y bueno, buscando soluciones. El teatro, yo siempre digo que el teatro no es cine, que el teatro tiene sus limitaciones y que uno tiene que hacer del defecto la virtud. Tienes que poder, con tus limitaciones, hacer soñar al espectador, que el espectador complete lo que falta. No tienes que darlo todo. Yo recuerdo un montaje, Ibrahim y las flores del Corán, que se hizo película anteriormente de Omar Sharif, pero luego, bueno, pues se hizo en teatro en la sala pequeña en La Princesa. Y en lugar de, claro, ¿cómo viajas? Pues con una alfombra voladora. Y te montabas en la alfombra y ya viajabas. Bueno, pues a eso me refiero. Muchas veces no podemos tener las grandes telas ni los grandes brocados, pero bueno, puedes pintar una tela de tapicería. Buscas soluciones que sean asequibles y que te permitan que sea viable. Creas la magia. Eh, Has colaborado en War and Love, Peter y Wendy y Rebelión en la Granja con La Joven. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ay, hermosa. Hermosa porque contactar
con la energía que tienen los jóvenes, que están con toda la ilusión intacta. Porque esta profesión es una profesión dura, es hermosísima, pero es dura. Y claro, cuando ves a alguien joven que todavía no le ha pasado nada o que lo que le ha pasado no ha sido malo, la maravilla de la joven es que hace teatro para jóvenes, porque hay mucho teatro infantil. Y hay teatro para adultos, pero el teatro de jóvenes había un vacío muy grande y realmente hay que captar espectadores. Porque es necesario para la permanencia. Entonces, los temas de los que trata la joven son temas que a los jóvenes les pueden interesar, que no significa que no interesen a los mayores. Siempre tendemos a clasificar las cosas. Y bueno, está muy bien que interese, que les toque a ellos directamente. Bueno, también Alfredo Sanzola ha hecho un trabajo estupendo en cuanto a acercar jóvenes al teatro, al Centro Dramático Nacional, porque sí que tiene que haber un relevo generacional sin expulsar a los teatreros de toda la vida. Al público ya fiel. Al público fiel. Está fidelizado. Entonces, pues con la joven, los montajes son muy frescos, son montajes que se hacen para conectar directamente con el joven. Entonces es muy importante para mí estar al día, porque no es lo mismo cómo me vestía yo que cómo se visten ahora. Tienes que estar muy al día de todas las tendencias, estar con los ojos muy abiertos, ver cómo la gente va vestida en el metro, para captar ese pulso, ¿no? de este momento. Sí, de sus inquietudes, de sus miedos. Sí. Y bueno, pues es muy, muy bonita su ilusión y su energía. El uso del tul en Federico hacia Lorca de Miguel del Arco. El vestido rojo de Carmen Barrantes Y lo que el viento se llevó de José Troncoso. El vestuario de Ángel Ruiz, Miguel de Molina al desnudo, dirección de Félix Estaire. Los vestidos de Natalia Hernández en Misericordia de Denis. Las formas, los colores, las texturas remiten a un código. ¿Cómo se articula el universo de significación de Lupe y cómo se expresa? A mí me gusta mucho bucear en todo lo retro. Me gusta mucho hacer guiños que a lo mejor no todo el mundo los pilla, pero a mí me gusta saber que están. Volvemos a los referentes, a todo lo que has bebido, a todo lo que has vivido. Uno es lo que es gracias a sus viajes, por ejemplo, para mí, cuando a los 18 años me fui a Londres a aprender inglés para ser azafata, que yo no tenía ninguna intención, pero mi familia me dijo, tienes que ir a aprender inglés. Y yo dije, vale. y claro, descubrir toda la excentricidad inglesa, toda esa explosión que era en los años 80, que había, bueno, pues una manera de divertirse con la manera en que tú te vestías, elegir la ropa no para impresionar, sino simplemente para pasártelo bien. Un juego. Sí, un juego. Entonces yo nunca he querido perder de vista el juego y siempre que puedo añadir comicidad, lo hago. Porque realmente el espectador tiene que tener donde posar la mirada. Tú al espectador, aparte de darles muchas otras cosas, le das una estética y el espectador lo agradece. Entonces, bueno, pues para mí el color es fundamental,
aunque he hecho vestuarios lúgubres también. Sí, sí, no, pues, no había otro remedio. Pero sí, me gusta mucho el color y me gusta mucho las cosas que tengan, bueno, los detalles. Los detalles. A mí el diablo está en los detalles. Sí. Los complementos hacen que algo sea creíble o no. eh, y bueno, pues ahí me gusta, ahí es donde yo me siento más feliz. Hablando de complementos, los bolsos. Entramos en algo muy personal. Son una extensión de los bolsillos, de ahí la idea de Coco Chanel de llevar las manos libres. En tu caso, tienes muchos. Son tu marca registrada, tu identidad. Creas expectativa cuando vas a un evento de qué bolso traerá. ¿Cómo surgió esa pasión y cuál es tu bolso preferido? A ver, yo tengo recuerdos con 4 años de llevar bolso y de decirle a mi madre, guárdame el bolso que voy a bailar. Entonces, siempre me han gustado los bolsos con formas caprichosas. Me parece un complemento que hace sonreír a las personas y me gusta que las personas sonrían. Mi bolso favorito creo que es un carruaje con ruedas que rueda. Y ese creo que es uno de mis bolsos favoritos. Tengo una reciente adquisición que fue para una obra de José Luis Arellano con La Joven, eh, Rebelión en la Red. Era todo muy tecnológico y este bolso tú lo programas con el móvil. Entonces, tú programas los emoticonos que quieras que salgan y es una pantalla que puedes programar fotos, texto. Al final no salió en la función y me lo tuve que quedar. Qué lástima. Yves Klein defendía la primacía del color sobre el dibujo. Decía que para mí los colores son seres vivos, los verdaderos habitantes del espacio. La línea no hace más que recorrerlo, viajar a través de él, se limita a pasar. ¿Cómo afecta el color en tu vida cotidiana y en tu creación? Para mí el color es la piedra angular. Recuerdo que cuando falleció mi madre me sentía incapaz de vestir de colores. El color es un estado de ánimo, el color es información. Hay toda una teoría del color, psicología del color. A veces puedes usarla incluso en contra, porque el blanco significa pureza, pero tú puedes cambiarlo. Había una obra de Declan Donnellan que hizo en el María Guerrero, Ubu Rey. Ahí el color era decisivo. Todos los personajes vestían de beige, todo era correcto, todo era educado, todo era nice and clean. Y la luz de repente teñía de rojo todo, el vestuario se teñía de rojo y salía de dentro de los personajes lo que estaban escondiendo y se maltrataban unos a otros, era terrible. Y de repente la luz volvía a ser beige y todos
se comportaban de una manera muy educada. Entonces, ¿cómo es? Peter Greenaway tiene una película donde se tiñe también, cuando entra al baño, el vestuario se tiñe. Claro, es que cuenta tanto el color. Hay muchos directores que tienen mucho miedo al color. A mí me da mucha pena porque es una propuesta muy potente el que todo sea monocrom. Eso funciona siempre muy bien. Las cosas funcionan por repetición. Bueno, pues ahí está lo de intentar convencer La seducción. que no haya miedo, porque Que no haya... la gente viste muy de oscuro. Sí. En general vemos mucho gris y mucho negro. Y la gente cree que, por ejemplo, para ir a una entrega de premios voy de negro. Bueno, pues ahí estás seguro, porque no vas a llamar la atención. Pero, hombre, es una fiesta. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Quiero salir. Dice Adela. Más allá de las propuestas de dirección, que serán siempre muy variadas, ¿cómo imaginas, Lupe, ese vestido verde? Oh. El verde es uno de mis colores favoritos. Evidentemente, bueno, evidentemente no. Tendría que ser para mí algo etéreo, algo feliz, entre tanta, entre tanta desgracia, entre tanta tragedia. Tiene que ser la alegría de la juventud. Tiene que ser la alegría de quien todavía no le ha pasado nada. Me gustaría acabar con algo. En la construcción de personaje de Stanislavski, en el capítulo dedicado al vestuario del personaje, un estudiante busca en el depósito de vestuario de su teatro a fin de crear un personaje. Atrajo mi atención un sencillo sobre todo. Estaba hecho de una curiosa tela que yo nunca había visto, una especie de paño color arenoso con tonalidades grisáceas y verduzcas, casi desteñidas y salpicadas de manchas y polvo mezclado con ceniza. Tuve la sensación de que un hombre vestido con esa extraña prenda podría parecer un fantasma. Contemplar aquel viejo sobre todo me despertaba un sentimiento, al mismo tiempo de repulsión y de presagio un tanto aterrador. Mil gracias, Lupe. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutar escucharte, disfrutar tu magia y tu elegancia. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.